están, amados? Bien, bendecidos, dicen algunos. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a estar bien si tenemos a un Dios maravilloso con nosotros? Amén, gloria a Dios. Bien, mis amados, antes de comenzar, ¿todos tienen la hoja del estudio? ¿Sí? ¿O habrá alguien que no la pudo recibir? Todos la tienen, ¿no? Quien no la tenga, levante la mano, así le hacen llegar la hojita. Bien, podemos comenzar entonces. Esta noche continuamos con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Nos toca el capítulo 4. El anterior estudio, algunos no pudieron estar, nos quedamos hasta el versículo 12. Consideramos el versículo 11 y el verso 12. Y en esta ocasión continuamos con Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 16. Vamos a orar antes de comenzar. Papá Dios, gracias Señor, te damos por esta noche maravillosa, mi Dios. Gracias Señor por un día más de vida que tú nos diste. Gracias Señor porque nos has permitido el privilegio de estar aquí en este lugar esta noche, Señor. Y estamos expectantes de todo lo que tú tienes con nosotros esta noche. Espíritu Santo, te rogamos que tu presencia llene este lugar, que tu presencia cambie la atmósfera, que tu presencia, Señor, haga con nosotros todo lo que quiera hacer, mi Dios. Nos encomendamos total y completamente a ti, Señor. Asimismo, Señor, te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 16. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, dice el primer versículo, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hoy comenzaremos a entrar en la parte más conocida de las cartas a los tesalonicenses. La más conocida, pero no la mejor entendida. La palabra duermen en este versículo es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Ve, tenía un agua aquí. ¿Es mía esto o es de alguien más? Lo dejamos por aquí. La palabra duermen en este versículo es un eufemismo. Una figura literaria que consiste en reemplazar las palabras que son consideradas tabú, de mal gusto, groseras o demasiado francas, con el objetivo de suavizarlas, ¿no? Cuando Pablo dice, no os entristezcáis por los que duermen, está usando un eufemismo. Un eufemismo cambia una palabra que puede llegar a ser fuerte o grosera o demasiado franca por una palabra más suave, con el objetivo de aliviar lo que se quiere compartir, el mensaje que se quiere dar. Y en la Biblia encontramos muchos eufemismos, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos que Adán conoció a Eva, no quiere decir que recién en ese momento se presentaron, ¿cómo estás? Soy Adán, tú eres Eva, mucho gusto. No, quiere decir que ya habían tenido relaciones sexuales. Pero la Biblia no lo pone así porque quizás algunos pueden tomarlo como algo tabú,
entonces pone Adán conoció a Eva. Este es un eufemismo, por ejemplo. Otro eufemismo lo encontramos con el rey Saúl, por ejemplo. No sé si recuerdan el pasaje en que Saúl está en una cueva, ¿no? Dice que estaba en una cueva cubriendo sus pies. Entonces muchos piensan, bueno, cubriendo sus pies, a lo mejor estaba durmiendo, descansando. Pero no, este también es un eufemismo. Cuando la Biblia habla de cubrir sus pies, quiere decir que Saúl estaba haciendo sus necesidades, ¿no? En la antigüedad, como usaban túnicas, al momento de hacer sus necesidades, entonces se levantaban la túnica y cuando se agachaban así, la parte de la túnica cubría sus pies. Y por eso ese eufemismo, ¿no? Cubrieron sus pies. Y este es otro eufemismo muy famoso también, para hablar acerca de la muerte. No sé por qué algunos se ríen con lo que estamos hablando, ¿no? Pero hablando de la muerte, un eufemismo muy famoso es precisamente quedarse dormido. Y es lo que Pablo utiliza en este versículo. Por lo tanto, en sus notas, cuando Pablo dice, no ignoréis acerca de los que duermen, se refiere a los que están muertos. ¿Se está pudiendo completar? Cuando Pablo dice, no ignoréis acerca de los que duermen, se refiere a los que están muertos. El siguiente versículo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pregunta, ¿qué hubiera sucedido si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos? ¿Se imagina usted qué hubiese pasado? Si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué pasaría? La respuesta la tenemos en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 8 y luego versículo 12 al 19. Dice así, 1 Corintios, capítulo 15, verso de 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Otra vez el eufemismo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado? Los primeros seguidores de Jesús, los discípulos, los apóstoles, murieron cruelmente por amor al Evangelio. No continuaron porque les parecía que Él había resucitado de los muertos,
Sabían sin lugar a duda que había sido así. Cuando creemos con todo el corazón que Jesús murió y resucitó, sabemos con todo nuestro ser que nada es imposible para Dios. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, en este caso a los corintios. Pablo empieza a decir, ¿no? Empieza como a defender la fe, la resurrección de entre los muertos. Y él dice, miren, esto no es algo que nosotros escuchamos, esto no es algo que a nosotros nos parece. ¿Será que Jesús resucitó? Y capaz que sí, capaz que no, no lo sé. No, esto no es algo que nosotros inventamos. No, nosotros estamos seguros, nosotros lo vimos, ¿no? Primero se apareció a Cefas, que vendría a ser Pedro. Luego a los 12. Luego se apareció a más de 500. Luego se le apareció a Jacobo, al resto de los apóstoles. Y a lo último, también se me apareció a mí. Entonces, no es un rumor. Es lo que está tratando de decir Pablo, ¿no? Ustedes creen que nosotros predicaríamos de Cristo. Ustedes creen que nosotros estamos dispuestos a sufrir aflicciones, a morir incluso por Cristo si Él no hubiese resucitado. Sería lo más ilógico. Y Pablo usa una palabra, ¿no? Si nosotros esperamos solo en Cristo y Cristo no resucitó, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Es decir, nosotros seríamos los hombres por los cuales deberían sentir más lástima todos ustedes, porque estamos dispuestos incluso a morir. Y esa es la realidad, o sea, no hay forma, no hay evidencia que pueda decir que Cristo no resucitó. De hecho, una persona que quiso probarlo terminó convirtiéndose al cristianismo, Josh McDowell. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en una conferencia de él en Argentina, y él decía algo interesante acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, la resurrección de Cristo es tan evidente, es tan real, porque cuando Jesucristo resucita no es que simplemente resucita, sino que si aparece a sus discípulos, e incluso si aparece a más de 500, ¿qué surge con esto? Surgen testigos de la resurrección, y no solo los 12, sino 500 testigos. Es decir, hay 500 testigos que registraron, que dijeron, yo vi a Jesús resucitado. Y Josh McDowell decía, hay un científico que quiso decir que lo que vieron las 500 personas fue producto de un hongo alucinógeno, que hizo que ellos alucinaran y vieran a Cristo resucitado. Josh McDowell se reía y decía, no existe argumento más tonto, porque los mismos científicos aseguran que las alucinaciones son totalmente subjetivas. Quiere decir que por más que usted crezca en el mismo contexto que otra persona, así sea usted tenga algún gemelo, así sea usted haya comido exactamente lo mismo, esté en las mismas circunstancias o esté en el mismo ambiente, su alucinación va a ser totalmente diferente a la de la otra persona. Y Josh McDowell decía, los científicos mismos han dicho que si la resurrección de Cristo hubiese sido una alucinación, es tan imposible ese hecho. Los científicos decían, esto es tan imposible que ellos hayan alucinado lo mismo, tan imposible que si hubiese sido así, estaríamos hablando de un milagro mucho más grande que la resurrección. Amados, no hay duda, Cristo vive, Cristo murió por nosotros y Cristo también resucitó. Gloria a Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto a los tesalonicenses? Dentro de los tesalonicenses habían personas que estaban teniendo miedo de decir, a ver, estamos esperando la segunda venida del Señor, pero ¿y si yo muero antes de que Él no llegue? Existía un rumor que decía en aquella época que si uno moría antes de que Cristo viniera, uno quedaba en el aire, como en el limbo, entre un espacio medio entre el cielo y qué sabe qué cosa. Uno quedaba en un espacio sin saber exactamente
a dónde iba a parar. Y este es el miedo que está teniendo los tesalonicenses. Entonces Pablo le dice, no, Cristo resucitó. Y las personas que ustedes dicen que están dormidas, que mueren, no es que se van a perder la segunda venida de Cristo. Es más, en el versículo 15 y versículo 16, Pablo nos habla, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la gente está dudando, dice, no hay resurrección de los muertos. Las personas que mueren ya está, no sé, esperaron en vano la venida del Señor. Pablo les empieza a reprochar, ¿ustedes creen que yo estaría predicando el Evangelio si Cristo no hubiese resucitado? Vana sería nuestra fe. Y él empieza a explicar todo eso, ¿no? Hasta el versículo 19 en 1 Corintios, vana sería nuestra fe, y lo repite varias veces, nuestra fe resultaría vana, nuestro evangelio resultaría en vano. Por gusto estamos predicando el evangelio. Si Cristo no resucitó, también nosotros no vamos a resucitar. Pero gloria a Dios que hay un versículo 20, en 1 Corintios capítulo 15, en el que Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado y ha sido hecho primicia de los que duermen. Porque así como la muerte entró por un hombre, así también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como por Adán, en la muerte, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. Pablo les dice a los tesalonicenses, en este versículo 15 y 16, no solamente, bueno, esto está para que ustedes lo completen en sus notas, perdón, me estoy adelantando. Dice, el retorno de Cristo era proclamado a esos primeros cristianos con tal autoridad y certeza que lo esperaban en cualquier momento. No era un rumor, no era una esperanza ilusoria, no eran palabras de hombres. La segunda venida de Cristo es tan cierta como la primera. Ambas estaban planeadas desde antes de la fundación del mundo. Los tesalonicenses temían que quienes habían creído en Cristo y habían muerto antes de que Él retornara, hubieran caído en un lamentable vacío de tiempo y se perdieran la participación. Pero la seguridad que les da Dios a través de Pablo es que no solo iban a estar presentes en el gran evento, sino que iban a ser los primeros en llegar. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, no precederemos a los que durmieron, sino que Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, levantará a los que durmieron. Y dice, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Ha podido completar todo? Bien. Complete la frase. Aquí viene algo interesante. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Si nota el contraste? ¿No lo nota? Si creemos que Jesús murió, así también traerá Dios con Jesús a los que. Hace un momento habíamos dicho que Pablo estaba usando ¿qué cosa? Un eufemismo, ¿no? Pero aquí Pablo parece que no le da, o sea, uno podría decir, bueno, Pablo, ¿para qué usas eufemismo si al final igual estás usando la palabra muerte? En el caso de Cristo, ¿no? Dice, Jesús murió. Y luego dice, a los que durmieron. Entonces, Pablo, bueno, ¿por qué Pablo hace esto, no? Uno puede decir, bueno, Pablo, ¿qué te pasa? Entonces, si vas a usar eufemismo, ¿no? Úsalo cada vez que vas a usar la palabra muerte. Pero no, Pablo hace aquí algo diferente. Dice, Jesús murió
y luego va a levantar a nosotros los que dormimos. ¿Se da cuenta? Pablo dice que Cristo no ha dormido, sino muerto. En el Nuevo Testamento hay dos corrientes bien diferenciadas de enseñanza acerca de la muerte. Por un lado, la muerte es lo más natural que existe y es parte de las condiciones de nuestra existencia terrenal. Pero por otro lado, la muerte es completamente antinatural, un horror, resultado del pecado. Está tremendo eso. ¿Se da cuenta? Dos corrientes acerca de la muerte en el Nuevo Testamento. La primera, la muerte es lo más natural, somos humanos, todos vamos a tener que morir. Pero la segunda, la muerte no es natural, es antinatural y es consecuencia del pecado. Es un gran horror la muerte. Y esta es la razón por la que Pablo utiliza primero la palabra muerte para Jesús y para nosotros la palabra dormir. Porque Cristo en su muerte cargó con el pago del pecado, soportó lo peor que puede llegar a ser la muerte. Por tanto, transformó toda la posición de quienes están en Él. Gracias a que Él cargó con todo el horror de la muerte, no hay horror en la muerte para sus hijos. Para nosotros es solo dormir. Por eso Pablo usa la palabra muerte para Cristo. Porque sí, es algo antinatural, es horrible, es un horror. Y Pablo aquí no usa un eufemismo porque Pablo quiere que los tesalonicenses sean conscientes de lo que vivió Cristo. Cristo no durmió. Cristo vivió un horror, un sacrificio. Fue azotado, vino aquí con el propósito de morir por nuestros pecados. Y es lo que Pablo quiere que sea consciente. Gracias al horror que Jesús vivió, nosotros no tenemos por qué estar tristes cuando un hermano muere o cuando a nosotros nos toque la hora de partir, porque para nosotros, gracias a que Él sufrió el horror del pecado, gracias a que Él sufrió lo terrible de la muerte, el sufrimiento, la crueldad que vino a través del pecado, gracias a que Él pagó todo eso, gracias a que Él cargó con todo eso en sus hombros, nosotros ya no tenemos que vivir ese horror. Para nosotros no hay muerte, amados, para nosotros no hay muerte. Para nosotros solamente hay un dormir. Me acabo de acordar de una palabra, coimenterium, no está en sus notas, me acabo de acordar. Coimenterium. Coimenterium. Coimenterio es una palabra que nuestros antepasados usaban en la iglesia primitiva cuando uno de nuestros hermanos moría. Ellos decían, lo vamos a enterrar, lo vamos a llevar al coimenterio. ¿Qué significa la palabra coimenterio? No. Y vaya que murieron, cómo murieron o no nuestros antepasados. Coimenterium significa reposo para el extranjero, lugar de descanso. Es la misma palabra que se usa para posada o mesón. Básicamente, coimenterio en la actualidad sería un hotel en la carretera, donde uno se para a descansar y al día siguiente continúa su viaje. Esa es la palabra que nuestros antepasados usaban cuando alguien de sus hermanos moría. No usaba la palabra muerte, usaban la palabra coimenterio. Donde lo enterraban era un coimenterio, un lugar de descanso. De hecho, de la palabra coimenterio es que viene la palabra cementerio, ¿no? Coimenterio, cementerio. Más o menos por ahí va. Lugar de descanso. Y a mí me da
O sea, yo decía, wow, o sea, ¿cómo era la fe de ellos? Que aún muriendo violentamente, en la esperanza que Cristo les daba, de que Cristo ya se había llevado el horror de la muerte, para ellos, a pesar de morir violentamente, terminaban en un lugar de descanso. Nuestros antepasados, azotados, en prisión, decapitados, antorchas humanas. Imagínense, terminaban iluminando, no solo por predicar el Evangelio, sino que terminaban iluminando las calles de Roma. Los colgaban y los quemaban para que iluminen las calles de Roma. ¿Puede creer eso? Violentamente asesinados. Pero ellos sabían, Cristo cargó con el horror, Cristo cargó con la muerte. Y aunque nosotros morimos, sufrimos, perdimos a muchos hermanos, sí, pero no es el final, es solamente un lugar de descanso, es solamente un reposo para el extranjero. Cristo viene por segunda vez. Esa es la esperanza que tenían nuestros antepasados y es la misma esperanza que debemos tener nosotros. Así que, si la muerte es solo dormir, ¿no hay por qué hacer duelo? ¿No? Uno puede decir, bueno, ya que la muerte es solo dormir, no es necesario hacer duelo. ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué me voy a entristecer? Si la muerte es solo dormir, ¿no hay por qué hacer duelo? Fije su mirada en el versículo 13 y no lo pierda de vista. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No lo pierda de vista. Por medio de su siervo Pablo, Dios sutilmente nos extiende dos manos consoladoras. En una mano nos da permiso para transitar nuestro duelo. Por mucho que despreciemos y temamos la necesidad de hacer el duelo, imagínense lo que sería no tener el derecho de llorar y dolerse por un ser querido que no volveremos a ver en esta tierra. Versículo 13 es Cristo extendiendo dos manos consoladoras. En la primera mano dice, no queremos que os entristezcáis como los otros. Note que dice que no se entristezcan como los otros. No dice no se entristezcan, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dos manos consoladoras nos da Dios en este versículo. La primera nos permite hacer duelo. Reflexiones sobre el don de las lágrimas acunadas en la palma de esa mano consoladora. Las lágrimas nos acercan a un lugar a donde no pueden llevarnos las palabras. Las lágrimas son un lenguaje líquido sintonizado con los gemidos del Espíritu Santo. El duelo es el asiento del amor sagrado donde tenemos profunda comunión con los padecimientos de Cristo. No nos agrada ir a ese lugar, pero lo encontraremos a Él allí si estamos dispuestos. La primera mano consoladora nos da permiso para hacer duelo. No es mi intención, alguno puede decir, uy, este anda deprimido, qué sé yo. No es mi intención idealizar el duelo. Generalmente sufrimos en la medida en que hemos amado. Pero podemos volver a rearmarnos pieza por pieza si aceptamos lo que 1 Tesalonicenses 4:13 nos ofrece en la otra mano. En la primera mano dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Primera mano, para que no os entristezcáis como los otros. Pueden llorar, sí, pero no como los otros. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí está la segunda mano. Si una mano de consuelo nos da permiso para hacer nuestro duelo, la otra contiene la constancia en la esperanza. Dos manos nos ofrece Dios.
se murió alguien, un ser querido, no lo volveremos a ver en esta tierra. Es normal llorar y es reconfortante. Lo extrañaremos, tendremos en nuestra memoria todos los momentos felices con él, los momentos de dicha. Sabremos que lo volveremos a ver, pero ¿lo vamos a extrañar hasta eso o no? Claro que sí. Y el Señor no nos dice no llore, no se entristezca, no se duela. No, si quieren llorar, lloren. Si quieren hacer duelo, hagan duelo. Pero yo voy a estar con ustedes en ese duelo. Hagan duelo, pero no como los que no tienen esperanza. Hagan duelo, pero conscientes en la esperanza de que yo voy a volver por segunda vez y los que murieron en mí resucitarán primero. La esperanza que nos da Primera de Tesalonicenses 4:13. Podemos dolernos, pero con esperanza. Amén. Ya para terminar, la vida puede ser dolorosa aquí. Las pérdidas son inevitables. Así que hagamos duelo cuando debamos. Pero Dios nos libre de sufrir como sufren los que no tienen esperanza. En sus manos tenemos solaz. En su corazón hallamos descanso. En sus tiempos hallamos sentido. En sus ojos somos benditos. En su fuerza somos hechos fuertes. En su luz se levanta la mañana. En su palabra Él nos ha dado promesa que en su venida se levantarán los que duermen. Por tanto, no desmayemos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Papá Dios, gracias Señor te damos por este estudio, mi Dios. Una noche más de tu bendición, de tu presencia, Señor. Una noche más que tú vienes a este lugar y nos enseñas cosas maravillosas. Nos reconfortas, nos animas. Tal vez alguien aquí ha estado pasando por un momento difícil, por un momento de duelo. Quizás alguien aquí perdió a un ser querido no hace mucho. Quizás todavía no lo supera, quizás está luchando diciendo no debo llorar, quizás no sabe cómo afrontar el duelo. Y hoy, Señor, tu misericordia, hoy, Señor, tu amor, tu maravilloso amor, Dios, viniste a este lugar a enseñarnos, a animarnos, a confortarnos, a decirnos llora, duélete, pero conmigo, llora, duélete, pero hay esperanza en mí. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, porque moriste. Pero gracias, Señor, porque resucitaste. Porque hiciste que todo esto valiera la pena. Porque hiciste que valiera la pena el predicar el Evangelio. Porque hiciste que valiera la pena el seguirte. Porque hiciste, Señor, que la muerte pierda su poder. Encadenaste a la muerte en tus manos. Hiciste que la muerte ya no nos atemorizara. Porque no tiene control sobre nosotros. Hiciste que incluso en la muerte podamos glorificar tu nombre y decir, el día en que muera, no voy a estar muerto, solo voy a estar dormido. Y cuando escuche su voz su voz de mando, su voz de arcángel, su voz de trompeta, seré uno de los primeros en llegar a su presencia. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a volver a orar porque me olvidé de orar por las ofrendas. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos nuevamente, mientras nuestros hermanos se preparan. Papá Dios, otra vez, Señor, te agradecemos por esta noche, mi Dios, y
Y queremos dedicarte, Señor, a ti nuestra adoración, nuestra alabanza. Y en este caso queremos adorarte con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si nos has dado tantas cosas, innumerables cosas, cosas que el dinero no puede comprar, Señor. Son las bendiciones que tú tienes para nosotros, grandes y en abundancia. ¿Cómo no adorarte? De lo mucho que tú me has dado, Señor, vengo a entregarte esto. Te ruego que suba con olor fragante y de agrado para ti, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, puestos de pie. Vamos a llevar a la presencia de Dios. Hay anuncios, sí, me acaban de afirmar que hay 2 anuncios. Sí, gracias por avisarme. Este sábado vuelven los ayunos de forma presencial, ¿no? De 8 de la mañana a 12 del mediodía. Así que no pierda este tiempo maravilloso de poder dedicar al Señor las primicias, ¿no? Y este primer sábado del mes, 8 de la mañana, tenemos una cita aquí con el Espíritu Santo, ayuno y oración, de forma presencial, así que no se lo pierda. Sabemos que va a ser un tiempo maravilloso. ¿Y hay otro anuncio? ¿O sí? Ahí está, por supuesto, claro que sí. Hay Santa Cena. Hay Santa Cena. El domingo 6 de junio, este domingo hay Santa Cena, primer domingo del mes. Nuestros 4 servicios presenciales, así que tampoco se lo puede perder, no pierda la oportunidad. Es hermoso compartir con la cena del Señor. Así que este domingo, avísele a todo el mundo, hay Santa Cena. No se lo pierda, venga a las 4 reuniones. Bien, amados, ahora sí, vamos a llevar a la presencia de Dios todas nuestras cargas y nuestras aflicciones. Papá Dios, gracias, Señor, una vez más por tu presencia, tu maravillosa presencia. Ay, Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos has enseñado, mi Dios. Y gracias por todas tus promesas en tu maravillosa palabra.